final que estamos teniendo, por favor. La verdad, lo del Flamengo es impresionante. El segundo tiempo está jugando casi de igual a igual al PSG, al campeón de la Champions League. Empató el partido con un penalazo que le hicieron a Arrascaeta, al uruguayo. El italiano y brasilero Jorginho lo convirtió por gol. Después el PSG se vino con todo, pensábamos que lo iba a terminar goleando, pero el Flamengo aguantó bien. En los últimos minutos atacó bastante, no se metió tan atrás el Flamengo que diga, para ser el PSG, que podrían estar todos colgados del travesaño, no. Está jugando bien, le está jugando casi de igual a igual el Flamengo. Vamos a tiempo extra en esta tremenda final de la Intercontinental. La llega a ganar el Flamengo, me vuelvo loco. Por favor, un mundial de clubes lo tienen que perder un equipo europeo. Uno, te lo pido. Pueden ganar siempre estos tipos. Vamos al Flamengo, vamos. Encima entró el ex River, Nicolás de la Cruz. Vamos, Nico. Quiero creer en la buena voluntad del árbitro norteamericano y todo el equipo del VAR, más los directores de cámara de esta final, la cual la vi yo e Infantino. Nadie más en el mundo la vio esta final. En la Argentina, por lo menos, nadie excepto yo se enteró de que este partido se iba a disputar hoy en Doha, en Qatar, en una de las sedes que se disputó el Mundial en el que Argentina fue campeón en 2022. Quiero creer en la buena voluntad del arbitraje y que no haya sido un choreo escandaloso. Porque está claro que Safonov se adelanta 2 pasos para ejecutar el penal, como hacía el Pato Abondancieri, que hacía un paso para la derecha, un paso para la izquierda y atajó. Quiero creer que esa imagen tiene al menos 1 milímetro del botín sobre la línea, porque sí o sí con esta regla en los penales de que tenés que tener uno de los 2 pies en la línea, ese penal debió haber vuelto a ser ejecutado. Aún así, con la displicencia que lo pateó Pedro, está para que Ancelotti lo baje del Mundial, para que Felipe Luis lo baje de las convocatorias a partir de ahora del Flamengo. Se nota que nunca volvió de las lesiones, por eso es suplente. Por eso este Pedro, que era goleador absoluto, hoy es suplente. Y la realidad es que a mi criterio ese penal debió haber sido ejecutado nuevamente. Aún así, se pelearon los dos para ver quién pateaba peor una tanda de penales, que la realidad termina dando como victorioso al Flamengo, al Paris Saint-Germain. Ya estoy descocado con todo lo que vi hoy. Termina dando como victorioso al Paris Saint-Germain en las manos de Safonov, después de atajar 4 penales en la tanda. Y la pregunta que yo me hago es, ¿where is Rossi? Porque el único penal que podía poner en ventaja, podía poner en partido a el PSG era con Méndez, o por ahí el primero con Vitinha. Después, por supuesto, Barcola erró Dembélé, que es un tema aparte. Pero hoy Rossi, el primer tiempo, atajó muy mal. Y digamos las cosas como son, el primer tiempo terminó 1-0 de casualidad, porque Rossi a los 9 minutos ya daba un aviso de que iba a estar complicada la tarde-noche en el estadio catarí en Doha. Iba a estar complicada. ¿Por qué? Porque a los 9 minutos le convierte un gol Fabián Ruiz después de que de Arrascaeta tira una pelota hacia atrás y el arquero, en búsqueda de rechazarla, lo que hace es tirarla nuevamente para el centro y termina convirtiendo el gol el Paris Saint-Germain, anulado a instancias del VAR por el árbitro estadounidense. Pero sobre el final del primer tiempo, tras una muy buena corrida de derecha a izquierda, tira un centro, Rossi no la llega a atenazar, que vuelve a cometer un error y ahí sí el Paris Saint-Germain llega al 1-0 con el gol de Kvaratskhelia, el georgiano, que siempre aparece en los partidos importantes. Se iba 1-0 el entretiempo, el segundo tiempo, que no tuvo demasiadas acciones de peligro hasta el final, salvo por otra polémica que se dio en esta jornada, que fue el penal mal cobrado por el árbitro norteamericano, que le da al Flamengo un penal que no era penal. Entonces, el robo mundial que creemos que puede llegar a haberse dado en la tanda de los penales, también el Paris Saint-Germain pudo haberse sentido perjudicado en los 90, porque le terminan dando un penal de Arrascaeta que comete Marquinhos, que todavía no nos enteramos qué fue lo que cobraron, y de Arrascaeta se tira, y se ven los cuadros por segundo, mucho tiempo más tarde. 1-1 lo empataba Jorginho con ese saltito clásico, que obviamente no llegó a patear la tanda de los penales, sino no hubiese errado Níguez, no hubiese errado Pedro, no hubiese errado Pereira, no hubiese errado Araujo, y por ahí el Flamengo era campeón. Sin embargo,
El partido no tuvo demasiadas incidencias, sí se pierde 2 goles increíbles el Paris Saint-Germain, sobre todo en el segundo tiempo y en el tiempo extra. Una sobre el final, Marquinhos la erra sobre la línea, después una buena jugada de Dembélé, y otra en el tiempo extra que Dembélé la manda por las nubes. Tengo varias cosas para marcar y para decir. Primero y principal, una buena, porque voy a ser crítico, sobre todo del fútbol argentino, de los argentinos. El Paris Saint-Germain llegó al sextete este año, que es el tercer equipo en toda la historia en lograrlo. Lo había logrado el Barcelona, lo había logrado el Bayern Múnich, y ahora lo logra el Paris Saint-Germain, que venía de ser un club que no tenía Champions, que no tenía grandes títulos a nivel internacional, y que este año se despacha con un sextete entre la Ligue 1, entre la Coupe de France, entre el Trophée des Champions, que es la Supercopa francesa, la Champions, ganó la Supercopa de la UEFA, ahora la Copa Intercontinental, y también espera por ganar la próxima Supercopa francesa que define ante el Olympique de Marsella el próximo 8 de enero. Pero es una de las caras de la moneda. Esta es una de las caras de la moneda, porque Flamengo también llegaba a este partido de ganarle al Cruz Azul por el Derbi de las Américas y de ganarle al Pyramids de Egipto por la Copa Challenger. Para quienes no sepan y que no hayan visto este partido, la Copa Intercontinental ahora es como que se juega una especie de campeonato entre el resto de las confederaciones, en el que vos tenés que ir pasando ronda tras ronda, y que después te encontrás recién en la final de la Intercontinental, o sea, la verdadera Intercontinental, que esta vez llegó el Flamengo, pero muchas veces antes perdía. Por ejemplo, no sé, el Palmeiras, que había llegado, perdía el propio Flamengo y jugaba en tercer y cuarto puesto. Bueno, este año, como se puso el Mundial de Clubes, el Flamengo terminó llegando a la final por ganar el Derbi de las Américas contra Cruz Azul, la Copa Challenger, por eso suma 2 títulos. Y Flamengo, si hoy era campeón, podía ganar 8 en todo el año. O sea, estamos hablando de un club el cual disputó en el 2025 75 partidos con el de hoy. Y acá hay un dato clave, que es para entender lo malogrado que está el fútbol argentino y lo poco preparados que están físicamente. Boca disputó 44 partidos en el año, casi la mitad. Y River, 53. 22 partidos menos que el Flamengo, quien hoy aparte llegó desgastado a este partido, porque aparte venía de jugar todo el año, y el Flamengo además fue campeón del Brasileirao, campeón de la Libertadores, campeón del Estadual, del Carioca. O sea, Flamengo había ganado prácticamente todo lo que compete en Brasil. Había ganado todo lo que podía llegar a ganar. Entonces es evidente que Boca, River no compiten. Y ahora quiero volver a Francia, quiero volver al Paris Saint-Germain. Dembélé. Hay como una cuestión que alrededor del Balón de Oro gira una mufa que es increíble. Le pasó a Rodri cuando ganó el Balón de Oro hace un tiempo. Y ahora Dembélé ayer ganó el The Best. Le dieron como el mejor jugador del mundo del premio que otorga la FIFA, porque en 2016 se separaron. La France Football, que es la que entrega históricamente el Balón de Oro, junto con la FIFA, que durante un tramo dieron el Balón de Oro y el The Best a la par hasta 2016. Creo que desde los 90 hasta el 2016 se entregaban juntos y después se separaron porque habrán visto que la recaudación iba por otro lado. Pero Dembélé ganó el Balón de Oro y ahora el The Best. De mal en peor. La temporada anterior de Dembélé fue impresionante, por eso gana el Balón de Oro. Ahora hoy Dembélé es el mismo jugador que se fue del Barcelona. Y decir que termina errando un penal que lo salva, que el Flamengo erró 4. Me hizo acordar Boca Once Caldas. Flamengo erró 4 penales. Ahora imagínate, sos de Flamengo. Yo me imagino a los torcedores de Club de Regata de Flamengo. Llegás a una final contra el PSG, uno de los 5 equipos más importantes hoy del mundo. Más competitivos, más difíciles, porque aparte tiene todos jugadores de selección. O de Francia, o de Portugal, o de lo que sea. Y llegás a esta instancia de penales y errás 4. Es una locura. Una locura. Y creo que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sentó un precedente en la previa a este partido al hablar y al decir que
este formato de Copa Intercontinental, por más que Flamengo logró superar a Cruz Azul y al Pyramids de Egipto, perjudica al sudamericano, porque la realidad es que no vale lo mismo la Copa de la CONCACAF que la Copa Libertadores en cuanto a historia. No vale lo mismo la Copa de Asia que la Copa Libertadores. Entonces, en su momento en el Mundial de Clubes, incluso los sudamericanos entraban en semifinales. En semifinales. Bueno, ahora te espera directamente el europeo. Se ve que la UEFA sigue teniendo mucha pisada sobre lo que termina siendo las cuestiones organizativas en la FIFA. Y también hay que decir que es un mundial, iba a decir el Mundial de Clubes, pero es una Copa Intercontinental que vuelve a realizarse en Qatar. Lógicamente, es un país que albergó el último mundial. Ahora también está jugando el PSG de local. El PSG jugó de local hoy. ¿Por qué? Porque los fondos de capitales que tiene el Paris Saint-Germain, los que maneja y distribuye Nasser Al-Khelaifi, que es el CEO de la compañía, prácticamente el presidente del PSG, desde que llegaron los fondos árabes, le tiene que responder a los jeques cataríes. Claramente ahí hay una discrepancia importante. Ahora, Flamengo es más un europeo hoy que un sudamericano. Porque aparte de competirle de igual a igual a un PSG que hoy es cierto jugó a media máquina un 50%, está mucho más cerca de ser un europeo que un sudamericano. Y por eso creo que es muy meritorio, y acá sí establezco la diferencia con Boca, con River. Boca ni jugó nada este año y River perdió fantasmalmente contra el Palmeiras. Lo que le sucedió a Central Córdoba, lo que le sucedió a Estudiantes y a Racing, que fueron los tres argentinos que enfrentaron al Flamengo durante esta Copa Libertadores, y los tres se midieron y los tres pusieron lo que había que poner. Incluso Central Córdoba ganó en el Maracaná en la fase de grupos, que después por cuestiones del destino empataron en 11 puntos y por diferencia de gol el equipo de Santiago del Estero de Omar de Felipe terminó jugando contra Lanús la Copa Sudamericana. Que dicho sea de paso, Lanús estaba mirando con atención este partido porque como campeón de la Sudamericana se va a enfrentar en la Recopa, seguramente en el mes de febrero como pasó este año, contra el Flamengo. Ahora hay una tendencia clara. ¿Y por qué digo que es europeo? Jorginho, Saúl Níguez, Alexandro, Danilo Pereira, Plata, Samulino. Estamos hablando de todos jugadores que son prácticamente con un recorrido europeo tremendo. Y ni hablar de jugadores de selección, de Arrascaeta, jugador que me encanta para que sea futbolista de Boca en algún momento de su vida. Espero que no diga que se quiere colgar como el Manteca Martínez, porque el que llegó a Boca, que es Cavani, que tenía una trayectoria estupenda, si hubiese estado en condiciones mejores por ahí llegaba al Flamengo y no a Boca. Pero creo que este Flamengo va camino a superar a River, a superar en algún momento a Boca, si sigue esta tendencia, y a superar a Independiente en copas. Porque antes de comenzar toda esta etapa, Flamengo tenía 1 contra 7 de Independiente, 1 contra 6 de Boca, 1 contra 4 de River. Y ahora ganó, desde el último que ganó como argentino, que fue River, 2019, 2022 y 2025. Se le emparejó, se le puso a tiro, 4-4. Y hoy Flamengo, por popularidad, por cantidad de títulos internacionalmente, mejor dicho, hoy superó a River. Supera a River. Porque Flamengo en el 81 le gana al Liverpool, 3-0 en Japón. No es que no ganó finales intercontinentales. Y si hoy ganaba, olvídate, ni compite con River. Ni compite. Qué lejos estamos, y esto es para mí una buena conclusión de todo esto, qué lejos estamos de esos momentos en los que el futbolero argentino, y sobre todo hablo en líneas generales, pero sobre todo los argentinos, que es con lo que yo hablo y me codeo, nos despertábamos temprano para ver un Boca Real Madrid, Boca Milan, Boca Bayern Múnich, River Juventus, River Barcelona. Y eran partidos que, bueno, por ahí los competías. Contra el Barcelona River no compitió. Ya se notaba en 2018, River perdió con Alain.
No llegó ni a la final del peor Real Madrid del siglo XXI. Estoy ya mareado con todo esto. Aparte es un calor tremendo. Entonces, creo que tendríamos que ponernos a pensar de qué manera los argentinos en algún momento vamos a volver a estar ahí. A estar ahí. El PSG es el campeón de esta Intercontinental. Yo creo que más allá de que vos como sudamericano tengas la posibilidad de ganar el Derby de las Américas y la Copa Challenger, que son 2 torneos a un partido y que te suman para las vitrinas, no significa lo mismo que haber ganado este partido contra el PSG. Y ya venir de un desgaste que en los últimos 10 días tenés que jugar 3 partidos, me parece excesivo, sobre todo para un club como el Flamengo, que tuvo que jugar 75 juegos en 12 meses. Mientras que Boca, River, como les dije, jugaron 44 y 53. Nada en comparación. Quiero saber qué piensan, qué opinan. Yo creo que es una Intercontinental que, al haber tantos formatos de fútbol hoy, entre la gran cantidad de equipos que se sumaron en el Mundial, entre la cantidad de equipos que pusieron para el Mundial de Clubes, que estuvo bárbaro, pero bueno, entre la cantidad de equipos que ahora se sumaron a la Champions, que seguramente en algún momento la Libertadores va a volver a reestructurarse acorde a la Champions, y así sucesivamente, más este torneo argentino local que tenemos, que es nefasto, que nunca nos lleva a competir internacionalmente, como hace 7 años que los campeones son Flamengo, Palmeiras, Botafogo y hasta ahí nomás, y el Fluminense. No tenemos cómo competir. En fin, la conclusión es que estamos muy lejos. Ya no solo lejos de los europeos, ahora estamos también lejos de los brasileños. Al menos Racing, Estudiantes y Central Córdoba pudieron competirle.